Estado de Sonora, en la detección y manejo de los cambios por toxicidad secundaria a la radioterapia pélvica. Hay que mencionar que es un tema al cual se le da poca importancia, y que la mayoría de los oncólogos pasan por alto, en mucho porque hay poco conocimiento y experiencia en su manejo. Su importancia no es menor ya que la presencia del cáncer en la mujer se incrementa año tras año. Gracias a los adelantos en el tratamiento, también se incrementa el número de mujeres sobrevivientes. Pero estas mujeres van a quedar con secuelas del tratamiento que afectarán su calidad de vida. La radioterapia tiene un rol importante en el tratamiento del cáncer en la mujer. Incluso será el principal tratamiento en muchos casos. La radioterapia produce efectos adversos en diferentes órganos y sistemas, que dejarán secuelas o toxicidad de diferentes grados, y que se presentarán en forma temprana o tardía, con efectos adversos temporales o definitivos. De todas estas secuelas, las áreas en las que en nuestro centro podemos influir son en las toxicidades o afecciones a nivel genital y urinario, donde la paciente presentará cambios en los tejidos que traerán como consecuencia aparición de efectos tisulares secundarios a la radioterapia, como son la atrofia, el edema, la ulceración y mucositis, y cambios reparativos tóxicos, como son la fibrosis, las telangiectasias, las adherencias, la estenosis y acortamiento vaginal y otras más graves pero, afortunadamente menos frecuentes como las fístulas. Daños para los cuales hay múltiples clasificaciones, según el grado de afectación como son la escala CTS o la RTOG de 1982 y 1983, y la Soma-Lent de 1995. Clasificaciones o graduaciones que tienen poca utilidad en la práctica. Yo prefiero dividir las toxicidades en dos categorías: las que afectan la función a nivel genitourinario y las que afectan la forma o la anatomía. Esta clasificación tiene como propósito el encontrar soluciones de tratamiento a los efectos de las toxicidades. Las alteraciones que afectan la función. Las dividimos en dos grupos de pacientes: las pacientes que tienen vida sexual y las que no tienen ni desean una vida sexual. En estos dos grupos de pacientes los diferentes efectos tóxicos tendrán una consecuencia en la calidad de vida, aspecto que generalmente es poco tomado en cuenta por el oncólogo. Por otro lado, las afecciones en la forma o la anatomía, que en general son el acortamiento y la estenosis vaginal, que tendrán repercusión en el seguimiento y control de las pacientes después del tratamiento, provocando dificultad en la exploración, lo que favorece un diagnóstico tardío de las persistencias y recurrencias. Recalcando que más que el grado de toxicidad en forma individual, es más importante el efecto que las toxicidades en su conjunto producen y repercuten sobre la calidad de vida y el seguimiento de estas pacientes. Empezaremos por las alteraciones en la función, que como ya dijimos serán la disfunción sexual, que se caracteriza por alteración en el deseo, la excitación, la lubricación, la sensibilidad y el orgasmo, generalmente secundarias al dolor producido por los cambios tóxicos sobre el epitelio vaginal. Por otro lado, en la mujer que no tiene y no desea una vida sexual, están los signos y síntomas del síndrome urogenital y o la cistitis post-radioterapia, que producirán molestias de resequedad y ardor genital con tendencia a infecciones vaginales. Presentan poliuria y micturia, ardor, pesadez vesical y múltiples tratamientos por síntomas semejantes a la infección de vías urinarias. Molestias que alterarán su vida con imposibilidad de llevar una vida social normal y afectarán su calidad de vida. ¿Qué tan frecuente es la disfunción sexual? La disfunción sexual es relativamente frecuente en la mujer en edad reproductiva, presentándose en el 15 a 40% de ellas. Cuando se llega a la menopausia la presentará el 50%. En las pacientes con cáncer de mama, después de tratamiento se presentará en el 75%. Y después de una braquiterapia se
80%. Sabemos que son múltiples los motivos que causan una disfunción sexual. Para poder decidir cómo tratarla necesitamos saber cuál es su origen. En la mujer en edad reproductiva las causas de una disfunción son múltiples. Generalmente se sabe que se debe a causas sociales, físicas o psicológicas y se dividen en deseo sexual hipoactivo, anorgasmia, vaginismo, dispareunia y vulvodynia, teniendo cada uno de ellos tratamientos específicos. En la mujer menopáusica se presenta por el hipogonadismo primario, con deficiencia de estrógenos. En la mujer que recibió tratamiento por cáncer de mama, al hipogonadismo primario o secundario se sumarán los medicamentos hormonales antiestrogénicos. Y en las pacientes que fueron sometidas a braquiterapia, al hipogonadismo primario o secundario se sumará el daño tisular y el daño sobre los receptores estrogénicos de la radioterapia. En las pacientes que no tienen y no desean una vida sexual, se presentarán daños tóxicos que ocasionarán sequedad vaginal, una menor lubricación, picor y ardor genital y ardor al orinar. Sumándose la cistitis post-radiación, caracterizada por poliuria, nicturia, sensación de presión en la parte abdominal baja, ardor frecuente o constante que puede confundirse con infección, y en etapa tardía puede iniciar hematuria u obstrucción urinaria. Todo esto afectando la calidad de vida. Pasaremos a hablar de las toxicidades por radioterapia que afectan la anatomía genital, las alteraciones en la forma. Aunque existen daños severos como son las fístulas, afortunadamente son poco frecuentes y requieren una atención especializada. Me gustaría enfocarme en las alteraciones en la forma más frecuentes e importantes, como son el acortamiento y la estenosis vaginal, ya que no solo producen alteraciones en la función, afectando la relación de pareja, sino que afecta en forma importante el seguimiento de la enfermedad después del tratamiento, limitando la capacidad exploratoria del médico y su posibilidad de detectar oportunamente las persistencias de enfermedad y sus recurrencias después de tratamiento. Y como muestra, es que el 80% de las recurrencias se detectan después de que la enfermedad recurrente da síntomas evidentes de su presencia. En la actualidad se pretende manejar las disfunciones en la forma o anatomía con el uso de dilatadores vaginales. Método que pretende ser preventivo, pero que está en discusión, ya que existen estudios que están a favor y otros en contra. Dos revisiones de Cochrane, una del 2003 y otra del 2014, refieren que no existe diferencia entre usarlos y no usarlos. Lo que sí es evidente es que su uso no mejora el seguimiento después del tratamiento. No solo debemos ver la efectividad en su uso, sino también saber qué es lo que buscamos con su utilización, cuál es su propósito. Se pretende que los dilatadores permitan que la paciente conserve una vagina lo suficientemente permeable y de longitud suficiente para permitir una penetración sexual adecuada, mientras los sexólogos nos refieren que la sensibilidad vaginal se presenta en los 2 a 3 centímetros iniciales de la vagina, y que es suficiente una vagina de 4 a 5 centímetros para que una mujer tenga una relación sexual satisfactoria. En 2013, en el Centro Estatal de Oncología, hicimos un seguimiento de pacientes después de braquiterapia, en donde le efectuábamos revisiones mensuales, con histeroscopio, vaginoscopía y liberación roma de las adherencias vaginales presentes, pretendiendo que persistiera el cérvix visible a la exploración. De un seguimiento de aproximadamente 20 pacientes, encontramos que el 80% formaron adherencias firmes que impidieron la visualización del cérvix, quedando enclaustrado y sin podérsele tomar muestras citológicas. Enclaustramiento que se presentó entre los 3 meses y 20 meses de seguimiento. Lo que explica el por qué los métodos tradicionales de detección de lesiones cervicales como la citología y la colposcopia no son útiles, y el por qué el 80% de las recidivas se detectan después de que se presentan síntomas evidentes de persistencia de enfermedad. A continuación, presentaremos 2 casos que muestran la importancia de poder explorar
el cérvix en las pacientes sometidas a radioterapia por cáncer cervical. El primer caso es una paciente de 55 años, enviada a nuestra valoración a los 7 meses de haber terminado tratamiento de quimio, radio y braquiterapia por un adenocarcinoma 1B3, enviada por tener resonancia magnética con presencia de pólipo en canal endocervical. La exploración con endoscopio muestra un fondo vaginal de 4 centímetros que termina en fondo de saco. Se efectúa liberación de adherencias vaginales con disección Roma, llegando hasta área de probable exocervix, en donde se efectúa disección Roma con histerómetro, presentando salida de material seroso de colección en cavidad pericervical. Se observa canal endocervical con salida de material seroso y presencia de nodulaciones necróticas en cara superior del canal. Efectuamos histeroscopía para buscar algún dato de actividad o patología en cavidad uterina, observándose una cavidad normal con ostión tubarios y endometrio atrófico. Se valoran nuevamente las nodulaciones necróticas sin presentar datos de recurrencia de lesión y se elimina el tejido necrótico en lo posible, y se envía material a estudio patológico que se reportó como tejido necrótico y sin datos de actividad. Se valora al mes encontrándose una vagina de 10 centímetros y con cérvix enclaustrado, se liberan adherencias y se llega a cérvix, se agrega ácido hialurónico y vitamina E, con lo que se previenen nuevas adherencias vaginales y las siguientes valoraciones muestran fondos vaginales de 12 centímetros y con orificio cervical visible y sin actividad. El segundo caso se trata de paciente de 45 años, con año y medio de haber recibido tratamiento con quimio, radio y braquiterapia por cáncer cérvico-uterino epidermoide estadio 2A2. Con seguimiento con estudios de control regulares y sin datos de persistencia o recurrencia. Enviada para tratamiento por disfunción sexual posterior a radioterapia pélvica. Se confirma la existencia de disfunción sexual y como parte del estudio para iniciar tratamiento, se efectúa exploración con histeroscopio de vagina y cérvix, con aplicación de ácido acético y Lugol en forma similar a una colposcopia. Colposcopia histeroscópica o endocolposcopía. Se efectúa exploración vaginal con histeroscopio y al llegar al orificio cervical, se observa un coágulo organizado que, al seguir la exploración y después de aplicar ácido acético, muestra un epitelio de aspecto esponjoso glandular que muestra aparición de vascularidad anormal. Se toma biopsia. La biopsia reporta adenocarcinoma bien diferenciado. Estos dos casos nos muestran la importancia de prevenir el enclaustramiento del cérvix para poder mejorar el seguimiento de estas pacientes y poder hacer diagnósticos oportunos de persistencias y recurrencias. No existiendo hasta el momento ningún método que prevenga el enclaustramiento del cérvix. Este enclaustramiento del cérvix ha llevado a que los métodos tradicionales de detección oportuna de lesiones cervicales no puedan ser utilizados después de tratamiento con radioterapia pélvica, tanto por ocultar al cérvix como por producir cambios en la celularidad que dificultan su interpretación. Quedando como métodos exploratorios la exploración digital y la interpretación de imágenes de tomografía, resonancia magnética y CAT scan. Esto ha aumentado los costos y ha producido que en muchos centros no se tengan los medios para hacer un correcto seguimiento. Aparte de no mejorar la posibilidad de hacer diagnósticos de persistencias y que la detección de recurrencias sea en forma tardía. Como lo muestra la realidad de que entre el 56 y el 95% de las recurrencias se detectan después de aparición de sintomatología evidente de actividad tumoral, como son el sangrado, secreción anormal o dolor. Quedando pendiente el encontrar métodos de prevención de la toxicidad vaginal y permitir que se puedan utilizar métodos más sencillos, económicos y seguros para detectar persistencias y recurrencias. Pasaremos a ver el manejo y prevención de estas disfunciones producidas por las toxicidades por radioterapia. Las alteraciones en la función en la actualidad se manejan con los
métodos terapéuticos usados en el tratamiento del síndrome urogenital de la menopausia, sin tomar en cuenta que las causas de su presencia son diferentes a las de la mujer menopáusica, por lo que las experiencias terapéuticas actuales muestran pobres resultados. Si revisamos la terapéutica actual, de acuerdo con lo indicado por los grupos médicos, se debe iniciar con los tratamientos locales, que son los lubricantes y los humectantes. Tenemos que aclarar que estos dos grupos de medicamentos tienen diferentes funciones e indicaciones. El lubricante tiene como función el facilitar la penetración, por lo que se debe aplicar antes de cada relación sexual. La paciente que no tiene una vida sexual no requiere del uso del lubricante. En la mujer que recibió tratamiento de radioterapia, el daño tisular no permitirá que su uso sea de suficiente utilidad por el daño tisular secundario, que es la causa de la dispareunia. Pudiera facilitar la relación en pacientes multíparas que la radioterapia no produjo una estrechez vaginal importante, pudiendo usarse junto con el humectante. El humectante tiene como función el humectar el medio bulbo vaginal. Se debe usar en forma constante, 2 a 3 veces por semana para que tenga efecto, y será de gran utilidad en la paciente que no tiene vida sexual, para manejar la resequedad, picazón y ardor secundario a la atrofia. También hay que aclarar que el único humectante que ha demostrado utilidad es el ácido hialurónico, y se le puede agregar vitamina E. Si no se tiene respuesta con el uso de lubricantes y humectantes, se pasa al uso de los estrógenos. En caso de no existir contraindicación, se prefieren los estrógenos locales o, en caso necesario, los estrógenos sistémicos, existiendo aún controversia y dificultad para su uso en pacientes con cánceres hormonodependientes. Existen también los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, que tendrán la misma controversia. Hay también diversos medicamentos que tendrán efectos sobre los receptores de estrógenos o que los producen en forma indirecta dentro de su metabolismo, como la testosterona y la DEA. Se refieren también a los medicamentos que actúan sobre el deseo y la sensibilidad, como son la testosterona, el DEA, la flibanserina y el sildenafil, que, si bien pueden actuar sobre el deseo y la excitación, tendrán en contra la resequedad y el dolor al coito que, a la larga, mientras no se corrijan o traten, producirán nuevamente disminución del deseo y la excitación. Es importante saber que además del daño tisular que produce la radioterapia, también produce una disminución en la expresión de los receptores de hormonas esteroideas sexuales, por lo que habrá una menor respuesta tisular a los tratamientos hormonales. Lo mismo que se verá en la respuesta tisular a los estímulos de procedimientos que, basados en el efecto calórico, pretenden mejorar la respuesta tisular y reparar el daño producido por la radioterapia, como son el láser o radiofrecuencia. El único tratamiento que ha sido establecido en los grandes centros hospitalarios de oncología, que está dirigido a mejorar la disfunción sexual después de la radioterapia, son los grupos multidisciplinarios con apoyo psicológico y con fisioterapia, que pretenden que, mediante relajación, las pacientes logren reiniciar una vida sexual, métodos que tienen mejora, pero con respuesta modesta. Estas respuestas terapéuticas tan pobres y han ocasionado que se busquen nuevos caminos terapéuticos, y se ha buscado opciones terapéuticas en la medicina funcional y regenerativa, pensando en tratar el daño tisular. Buscando en la literatura médica resultados de nuevos procedimientos terapéuticos, encontramos los efectos del láser CO2 fraccionado en el tratamiento del síndrome urogenital de la menopausia. Aquí mostramos 2 artículos que muestran la respuesta al láser en mujeres menopáusicas, donde el parámetro de medición son el índice FSFI para la disfunción sexual y el índice HIV, que corresponde al índice de salud vaginal, donde el parámetro de normalidad para la disfunción sexual sería un índice FSFI mayor de 26.6 y un índice de salud vaginal superior a 15. Los estudios mostraron un FSFI inicial de 17
obteniéndose un incremento estadísticamente significativo, aunque no se logra que la mediana sea mayor a 26.6, que sería el parámetro para determinar que las pacientes salieron de la clasificación de disfunción sexual. Aunque no se haya logrado que las pacientes salgan de la categoría de disfunción sexual, seguramente esta modesta mejoría debe ser un gran logro para una paciente que no puede tener una vida de pareja, pero también debemos reconocer que por lo menos el 60% de ellas no lograron eliminar su disfunción sexual. Cuando el tratamiento con láser se aplica en pacientes con cáncer, los estudios mostraron índices de FSFI iniciales más bajos que en las pacientes menopáusicas, y también presentaron incrementos después de tratamiento menores, lo que se explica por el daño secundario a un tratamiento oncológico. Se encontró un solo estudio que mostraba el efecto del láser CO2 y que se utilizara el índice de FSFI en pacientes después de radioterapia pélvica, donde se puede ver que el índice de FSFI inicial es más bajo que en los estudios anteriores, seguramente por el daño sobre el epitelio genital por la radioterapia, mostrando también un efecto muy pobre de la terapéutica láser en estos casos. Ante estos datos buscamos en la literatura médica algún otro procedimiento que pudiera actuar sobre la reparación y mejoría de la función tisular, y encontramos 3 artículos con aplicación de plasma rico en plaquetas en pacientes con disfunción sexual, donde se muestra al inicio índices muy semejantes a los de las pacientes menopáusicas, y con logros muy satisfactorios, lográndose una buena respuesta, y en uno de ellos se logra que la mediana pase el 26.6 y salgan de la clasificación de disfunción sexual. El plasma rico en plaquetas ya ha sido utilizado en diferentes áreas médicas y se ha demostrado sus efectos reparativos y funcionales. Ante estos datos, en 2023 efectuamos un estudio piloto prospectivo, en donde se aplicó plasma rico en plaquetas a pacientes tratadas por cáncer. Pacientes con más de 2 años de haber concluido su tratamiento de cáncer, a las cuales se aplicó plasma rico en plaquetas con técnica de mesoterapia en vagina e introito, con 4 aplicaciones separadas por un mes a mes y medio entre cada una. Se efectuaron mediciones en cada sesión del índice de salud vaginal, índice de función sexual FSFI, medición de longitud vaginal y capacidad de distensión vaginal con dilatadores. Artículo cuyos resultados se publicaron en 2024. En esta imagen se puede ver cómo las 21 pacientes tenían una mediana inicial de 12.8 y el 100% presentaba disfunción sexual. Presentaron incremento de la mediana después de cada sesión de tratamiento, logrando que la mediana saliera de la categoría de disfunción sexual después de la tercera aplicación, iniciándose con una mediana de 12.8 antes de tratamiento y logrando una mediana final de 29.7, que está por fuera de la categoría de disfunción sexual. Si analizamos en forma individual por paciente, encontramos que solo 4 pacientes no lograron salir del parámetro de disfunción sexual, aunque todas ellas presentaron una mejoría estadísticamente significativa, por lo que el 80.1% de las pacientes lograron salir de la disfunción sexual. Todas fueron pacientes con antecedente de tratamiento por cáncer, 10 por cáncer de cérvix, 5 por cáncer de mama, 4 por cáncer de endometrio y 2 por cáncer de recto. Si nos concentramos en solo las pacientes que fueron sometidas a braquiterapia, veremos que es en este grupo de 14 pacientes, en donde se encuentran las 4 pacientes que no lograron salir de la definición de disfunción sexual, lo que hace que se incremente el porcentaje de pacientes que no lograron salir de la categoría de disfunción sexual. De todos modos, el 100% presentó mejoría estadísticamente significativa, y el 70% salió de la categoría de disfunción sexual, lo que da una respuesta terapéutica excelente. Si vertimos estos datos a la tabla de revisión bibliográfica, vemos que con mucho se superan los resultados de los otros métodos terapéuticos, encontrándose índices de FSF iniciales semejantes a las pacientes con antecedente
tratadas con láser CO2, pero con logros después de tratamiento muy superiores a los otros métodos. Y con FSFI por arriba del 26.6. Analizando cada uno de los parámetros de disfunción sexual, vemos antes de iniciar tratamiento las áreas más afectadas eran la lubricación y el dolor, que son las áreas que más mejoraron al término, y que hicieron que mejorara la respuesta sexual de deseo, excitación, orgasmo y satisfacción. En la tabla de parámetros de medición, se puede ver que el tratamiento no modificó la longitud vaginal, seguramente porque las pacientes tienen por lo menos 2 años de haber terminado su tratamiento de radioterapia. Y se muestra como el incremento de la capacidad de distensión vaginal es importante en los resultados, y tiene un incremento estadísticamente significativo. A continuación, mostraremos el impacto del tratamiento sobre la cistitis post-radioterapia. La cistitis post-radioterapia se define como temprana, cuando se presentan efectos adversos dentro de los 3 primeros meses después de la radioterapia, con presencia de síntomas que incluyen poliaquiuria, dolor vesical, aumento en el número de micciones, diurnas y nocturnas, disuria y urgencia urinaria. La cistitis post-radioterapia tardía es cuando estos síntomas adversos se presentan o persisten después de esos 3 primeros meses, y se le puede presentar después de varios años, hematuria y obstrucción urinaria producida por coágulos. En la actualidad el manejo de esta toxicidad es a base de analgésicos, antiinflamatorios y en casos extremos cirugía. Frecuentemente existe abuso con la indicación de antibióticos. Hasta la fecha, se tienen malos resultados con estos tratamientos. Buscándose nuevos tratamientos en la medicina regenerativa y funcional, con células madre y exosomas. La aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de las secuelas tóxicas sobre la función sexual también presentó cambios beneficiosos en la cistitis post-radioterapia. Para valorar el funcionamiento vesical se utilizó como parámetros de medición el cuestionario de sintomatología del tracto urinario inferior femenino, ISIC-FLAT-LF, que valora el síntoma y su efecto sobre la calidad de vida o grado de malestar. Consta de 18 preguntas con su correspondiente afectación en la calidad de vida, que abarca 4 áreas de alteración. Alteración en la frecuencia, en la urgencia, en incontinencia y en el vaciamiento vesical. En esta gráfica podemos ver cómo la curva de tendencia es descendente, mostrando mejoría o disminución progresiva del área afectada después de cada aplicación. El área afectada se clasificó como severa cuando el puntaje se encontraba entre 15 y 20, moderada con puntaje de 9 a 14 y leve entre 3 y 8. Todas estas alteraciones corresponden a cambios de toxicidad tardía, ya que todas las pacientes tienen por lo menos 2 años de haber terminado su tratamiento. Las áreas con cambios más severos fueron la de incontinencia con síntomas severos en el 50% de las pacientes, y en segundo lugar, la urgencia urinaria con un 18% de síntomas severos y un 31% de síntomas moderados, lo que da un 50% de moderados y severos. Las áreas menos afectadas fueron la frecuencia con un 37% de malestar moderado a severo, y el vaciamiento, que, aunque solo una paciente presentó sintomatología severa, fue en una paciente que después de 4 años de haber terminado braquiterapia, inició con sintomatología severa con sangrado y obstrucción urinaria por coágulos, requiriendo múltiples hospitalizaciones con aplicación
tratamiento para el manejo de las toxicidades por radioterapia, quedando como opción el incorporar como complemento el láser CO2, que seguramente mejoraría los resultados, aunque aumentaría los costos y la imposibilidad de aplicarlo en la medicina institucional. Y como complemento terapéutico a largo plazo de la aplicación local de ácido hialurónico, para preservar los cambios tisulares. Pendiente nos queda el poder prevenir las adherencias vaginales con enclaustramiento del cérvix, que junto al uso del histeroscopio para poder hacer colposcopias histeroscópicas y mejorar la oportunidad de diagnosticar persistencias y recurrencias que seguramente mejorarían el pronóstico de estos casos. Con esto terminamos esta presentación, en la que mostramos los tratamientos que actualmente otorgamos en el Centro Estatal de Oncología del Estado de Sonora, para mejorar la calidad de vida de las mujeres.